damos la bienvenida al economista Alberto Acosta, quien fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de Rafael Correa. Economista Acosta, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el estado de situación en que se encuentran los proyectos mineros en Ecuador, cuando uno de los más grandes en el suroriente ecuatoriano ha iniciado ya su fase de explotación y el gobierno anuncia que se abrirá un nuevo periodo para entregar más concesiones mineras en el país. Muy buenos días. Sin lugar a dudas estamos viviendo una nueva etapa en la historia extractivista del país. Nuestro país se ha caracterizado por tener su economía atada a pocos productos de exportación. Y por eso podemos hablar de un país producto, un país cacautero, un país bananero, un país floricultor, un país camaronero, un país atunero, un país petrolero, y ahora se aspira a transformar al Ecuador en un país minero. Esto ya debería hacernos a nosotros reflexionar, porque esa vía nunca ha sido, en ningún caso, ni dentro ni fuera del Ecuador, el camino para resolver los problemas. Eso ha sostenido a los países siempre atados a los vaivenes del mercado internacional, en tanto economías suministradoras de materias primas. El desarrollo y la resolución de las grandes demandas nacionales no se van a encontrar por esa vía. Es una primera aproximación al tema. Y si entramos ya al análisis de la megaminería, que fue impuesta por el gobierno de Rafael Correa y está siendo continuado este esquema por parte del gobierno del presidente Moreno, tenemos ya muchos puntos para analizar, no solo sociales, no solo ambientales, sino inclusive económicos. Yo podría decir categóricamente que el proyecto Mirador, como el resto de proyectos, no solo que son ilegales e inconstitucionales, sino que representan una verdadera estafa económica. ¿Qué hay en cuanto a los pasivos de la minería, tema que omite absolutamente en su discurso el gobierno nacional? Bueno, el tema de los pasivos sociales y los pasivos ambientales es muy grande. Veamos la situación, por ejemplo, del proyecto Mirador en la Cordillera del Condo, que se encuentra en la frontera de las provincias de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. En este proyecto sabemos muy bien que fue necesaria la intervención militar para desalojar, a decenas de familias de la zona de Tundaime, donde está el proyecto. Fueron perseguidas, fueron criminalizadas y no pudieron volver a su territorio. Para esas personas los daños psicológicos, los daños incluso culturales son irreversibles. Y en ese contexto nosotros vimos también que se produjo el asesinato de José Tendetza, uno de los líderes que estaba defendiendo su territorio. Eso sucedió ya en el gobierno de Rafael Correa, donde la minería se impuso a sangre y fuego, literalmente. La situación en Tundaime, la situación en Nankín, la situación en Inta, son algunos de los ejemplos que nos indican que esto es lo que estaba sucediendo. Adicionalmente, nosotros podemos ver los enormes impactos ambientales que esto va a provocar. El gobierno dice que se van a obtener 30.180.000 toneladas de cobre. 3.180.000 millones de toneladas de cobre, 3.18 millones de toneladas de cobre exactamente. Eso representa una cantidad de más de 8.100 millones de libras de cobre que se van a extraer gracias a la realización de un agujero gigantesco de casi de 1 kilómetro de profundidad y 2 kilómetros de diámetro, lo que representa y demanda la extracción, la excavación de 1.000 millones de toneladas de material. Para extraer 3.2 millones de toneladas de cobre hay que extraer 1.000 millones de toneladas de material. Esto es un material que... Este agujero, para graficar de alguna manera, economista Acosta, es equivalente al centro histórico de Cuenca en su área. Exactamente, y equivaldría por lo menos a unos 10 panecillos de la ciudad de Quito. Pero no es cualquier material, no es material inerte. Mientras ese material está en el subsuelo, es inerte, no provoca ningún problema. Lo grave es que al tener contacto con el aire, con el agua, con la lluvia, que es abundante en esa zona, se va a provocar el drenaje ácido de mina. Y eso es tremendamente contaminante. Adicionalmente, gran parte de ese material tiene que ser machacado y normalmente se lo hace utilizando químicos. En el caso del oro es aún más grave porque se utiliza mercurio y eso tiene que quedar guardado de por vida, no 30 años que dura la explotación del mineral, sino de por vida en lo que se conocen como relaveras o diques de cola. Y esos diques de cola son los que muchas veces colapsan
como sucedió en enero pasado en Brumadinho, en Brasil, como sucedió también en Brasil, en el mismo estado de Minas Gerais, en noviembre del año 2015, en Samarco, y provocaron esos deslaves tremendas contaminaciones y muerte de cientos de personas. En este contexto recién comenzamos a analizar todos los impactos sociales y ambientales, de los, como usted muy bien señala, el gobierno no dice ni pío, porque el gobierno está comprometido con los grandes capitales transnacionales. El interés de las compañías mineras podemos entenderlo, economista Acosta, esa es su función, el de lograr una máxima rentabilidad a costa de lo que sea en su actividad. Pero ¿cómo entender al gobierno nacional? Se entregan cifras muy optimistas por parte del gobierno y también de las compañías mineras que actúan en coordinación, según datos oficiales que se señalan por parte del gobierno. Las inversiones mineras en el país en los últimos 3 años habría bordeado ya los $4,000 billones. Es una cifra más bien a la que se llegaría hasta el 2021. Y se habla de que un 4% del Producto Interno Bruto para el 2021 estará generado por la actividad minera. Le reitero la pregunta, ¿cuáles son las principales, las fundamentales motivaciones del gobierno para llevar adelante de manera tan abierta, tan incondicional esta política minera? Bueno, yo diría que hay varios elementos. Podríamos abordar uno psicológico. Yo diría que en nuestro país hay una suerte de ADN extractivista, como que no nos podemos pensar en tanto economía desvinculada de la explotación de la naturaleza, sin recursos naturales, como que nuestros líderes políticos, económicos, sociales, periodísticos, no son capaces de imaginarse un país dinámico, vigoroso, que tiene alternativas y que de hecho las hay. Por otro lado, yo creo que otro tema fundamental es aquella visión que dice que sin inversión extranjera tampoco podemos resolver nuestros problemas y atraemos inversión extranjera a cualquier costo, incluso regalándoles el territorio nacional. Y un tercer punto es que se dejan engatusar o son partícipes de un acto de complicidad mayúscula de cifras que no son necesariamente tan grandes como se señalan. Y les pongamos en algún contexto. Las cifras oficiales del proyecto Mirador son los siguientes. Se dice que el Estado ecuatoriano va a recibir 7.635 millones de dólares, pero hasta el año 2049. Esto representa 254 millones de dólares al año. No es una cantidad mayor. Primera cosa, pongamos en el contexto de un presupuesto general del Estado de más de 35,000 millones de dólares, desaparece prácticamente esa cifra. Eso equivale al costo de esta plataforma financiera que se construyó con capitales de inversiones chinas en la ciudad de Quito. O sea que estamos hablando de una cantidad que no es tan grande. Luego analicemos el resto de la cifra. Se dice que la empresa realizaría inversiones totales por 2.015 millones de dólares. Si sumamos 2.015 millones de dólares más 7.635 millones de dólares y restamos del monto global de las exportaciones esperadas de 30.305 millones de dólares, todas son cifras oficiales, por favor, todas son cifras oficiales. Nos quedamos con que las empresas o la empresa minera Tongling China se llevaría 21.155 millones de dólares. O sea que el grueso del negocio van a ser los chinos y el grueso de los costos ambientales, de los pasivos ambientales y sociales, van a ser asumidos por el Estado ecuatoriano. Se diluyen las cifras. Si tomamos en consideración aquel monto de rocas que hay que extraer por 1.000 millones de toneladas para obtener el 3.2 millones de toneladas de cobre, una cantidad enorme, un agujero gigantesco, y que eso va a representar un costo de reparación, no de restauración como ordena la Constitución, de apenas $10 por tonelada. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Es cierto que van a quedar unos 300 millones de dólares para reparación. Esto quiere decir que restando los 7.500 de beneficio, todavía estamos endeudados. No vamos a poder pagar el impacto ambiental y nunca se pagará ese impacto social tan desastroso para las comunidades de la zona. Esta es la realidad de la minería en nuestro país. Son cifras gigantescas en las que no aparecen, por ejemplo, los subsidios ocultos. ¿Cuánto pagan las mineras por el agua? Nada, cero, y el agua queda contaminada.
¿Cuánto pagan las mineras por el suministro de electricidad que va a dar el Estado ecuatoriano? Menos de lo que pagan los industriales. Hay contratos en los que se les ofrece la electricidad a 6.5 centavos el kilovatio hora. ¿Cuánto pagan por todas las afectaciones a la agricultura, al ecoturismo, a la artesanía de la zona? No, esos son costos que ni siquiera se calculan. Estas son las realidades. Y si le ponemos otro elemento adicional, es el hecho de que los mineros, la minera china se va a llevar un concentrado de cobre en el cual hay otros minerales como oro, plata, molibdeno, que no van a ser adecuadamente valorados, o sea que se llevan de yapa una cantidad enorme de minerales muy valiosos que engordan el negocio. Y sabemos muy bien que estas empresas mineras son campeonas en inflar y desinflar costos. Cuando se trate de obtener beneficios, los van a desinflar para que el Estado cobre menos. Y cuando se trate de realizar importaciones, van a inflar los costos, los equipos, las maquinarias, vendrán muy costosas. Y a la postre, veremos cómo las empresas, sucede una y otra vez, cuando se acerque el fin de la concesión, quiebran y no hay a quién reclamar porque son empresas afincadas en paraísos fiscales. Nos quedaremos con los pasivos ambientales, con los pasivos sociales y con una economía cada vez más atada a las demandas de productos minerales. Y creemos ingenuamente que ese es el camino al desarrollo. La semana pasada, economista Acosta, 10 empresas mineras señalaron que han formado una coalición con la Cámara de la Minería para promover la minería responsable en Ecuador. Quisiéramos en el cierre de este diálogo hablar con usted y conocer su concepto sobre esto de la minería responsable y el otro eslogan que utilizan tanto las cámaras de la minería y las empresas mineras, así como el gobierno, en el sentido de que si no se promueve la minería legal, vendrá irremediablemente al país la minería informal, como en Buenos Aires. Termino una idea anterior. Había dicho que el Estado ecuatoriano se quedaba con 7.635 millones de dólares y las empresas con 21.155 millones y un total de 30.305 millones de dólares. Esa división ya es inconstitucional. Artículo 408 de la Constitución establece que nunca el beneficio del Estado puede ser inferior al beneficio de las empresas extractivas. Es un primer punto clave. El segundo punto que usted anota con claridad y con enorme preocupación es de aquella afirmación del gobierno que si no vienen las empresas legales van a venir las empresas ilegales. Eso por un lado es terrorismo político, que demuestra o que el gobierno está conformado por un equipo de mamarrachos o de cómplices de las empresas mineras, porque un gobierno con un gobierno sólido, responsable con su pueblo, tiene que proteger el territorio nacional de la explotación de recursos minerales de forma ilegal y de forma abusiva. Pero lo grave aquí es que incluso las empresas legales son ilegales, son empresas que no han cumplido con la consulta previa libre e informada. En lugar de consulta previa libre e informada en la zona de Tundaim, en la zona de Nankín, en la zona de Tintas, lo que hubo es imposición militar y policial para que entren las empresas mineras, sobre todo los capitales chinos en la Amazonía y el capital estatal chileno en INTA. En ese contexto, la respuesta ciudadana no se puede quedar quieta y callada. Ya tuvimos la experiencia de la consulta popular en la SOAY, en el Cantón Girón. Es de desear que toda la provincia se una e impulse una consulta popular. El SOAY tiene que salir este rato en defensa de las fuentes de agua. Por eso apoyo yo la iniciativa del prefecto Yacu Pérez, que está liderando este rato la defensa de la vida, no solo en el SOAY, sino en el Ecuador entero. Agradecemos al economista Alberto Acosta, ex ministro de Energía y Minas, quien ha dado su punto de vista y ha realizado un análisis sobre la coyuntura que en temas de explotación minera se está dando en el país.